estamos. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar este tema que llamamos Spinoza Superstar y el pensamiento judío moderno, de hereje a héroe contemporáneo, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando, como ven, es una figura que tiene un enorme impacto. Ahora somos 125 personas en una noche de nuestras ciudades, dedicamos a una figura que vivió en el siglo XVII, que casi en su vida no publicó casi prácticamente nada y que generó poderosas polémicas durante su vida y después de su muerte, y que sigue siendo un referente importante que ha revivido realmente en las últimas décadas como tal. Fíjense usted, estamos hablando de una persona que nace en 1632, hijo de judíos que provienen, judíos portugueses, que provienen de las comunidades judías que vivieron como judíos conversos en España, en Portugal, y con una vida breve va a morir en 1677, ¿no? Recientemente, y esto es un dato muy nuevo, en la televisión israelí, pero el problema es que no tiene subtítulos, dio un video, un documental extraordinario sobre Spinoza, lo publicó el canal CAN, si alguno sea KAN. Está gran parte en hebreo, algunas partes están habladas en inglés. Es un documental extraordinario sobre Spinoza. Uno de los hallazgos más impresionantes es que en un lugar, en una colección spinociana, en la Biblioteca Pública de New York o en la de la Universidad de Columbia, no recuerdo, aparece algo que podría ser la máscara mortuoria de Spinoza. Ustedes saben que después de en la época siglos XVI, XVII, se solía poner una máscara a muertos ilustres para preservar su rostro. Y aparentemente esa máscara que se encontró y que no era un bien, podría ser porque tiene similitudes con algunos de los retratos más cercanos a la época de Spinoza, pero es algo nuevo, interesante, que lo acabo de conocer este dato hace pocos días. Spinoza es una figura muy peculiar en la historia del pensamiento europeo, de la historia de la filosofía y en la historia también del judaísmo. Es por un lado uno de los más grandes filósofos metafísicos y éticos, tal vez uno de los proyectos metafísicos más ambiciosos en la historia de la filosofía universal. Es un pensador religioso y político, crítico del status quo y de muchas de las figuras y discusiones y posturas de su época. Es un crítico social al mismo tiempo, una figura crítica de la sociedad en la que vive. Él forma parte de un segmento de la sociedad holandesa de esa época que va a apoyar el modelo de una república que va a fracasar y posteriormente, digamos, va a subir de vuelta a la monarquía, a la Casa de Orange, con el apoyo de la iglesia calvinista, que era un proyecto que Spinoza estaba en el otro bando más progresista. Spinoza fue un pulidor de lentes, también eso lo describe muy bien Borges en su poema alusivo, porque era una tecnología, por un lado había mucha demanda muy interesante, tanto para las lentes como para telescopios, microscopios, y fue un mercader fracasado, ¿no? Que hereda junto con su hermano el negocio de frutos secos de su padre, que tuvo un fracaso económico y endeudamiento, etcétera. Es un intelectual holandés al mismo tiempo, porque forma parte de cierto ambiente progresista de la época, y también es un judío herético, porque así fue visto en su tiempo, aunque no posteriormente. La historia de la recepción de Spinoza es sumamente interesante, particularmente en el mundo judío. Ahora, fíjense ustedes el impacto de Spinoza en las últimas décadas. La famosa novela de Irving Yalom, El enigma Spinoza. Obviamente todas estas novelas tienen parte histórica, parte inventiva, como debe ser en una novela, pero todos hablan de la relevancia que se ve en esta figura, ¿no? Como tal. O una obra de teatro en New York que habla del interrogatorio, un supuesto interrogatorio
de la comunidad hacia él, que no tenemos claro si eso se dio alguna vez o no. Otra obra de teatro se llama La ética de Spinoza. Fíjense que se publicó, se dio hace algunos años, una obra de teatro basada en la ética de Spinoza, uno de los libros más complejos que se han escrito en la historia de la filosofía. O, por ejemplo, el clásico libro del Premio Nobel de Literatura Yiddish, Isaac Bashevis Singer, que se llama El Spinoza de la calle Market, que es una calle ahí en Varsovia, donde escribe este intelectual que en medio de crisis y problemas acuciantes, ve en Spinoza la forma de encontrar paz y espiritualidad y un sentido en medio del desatino de la existencia humana. O otro libro ahora francés que habla, fíjense, el clan Spinoza, la invención de la libertad. O sea, ven la figura de Spinoza y los allegados nada menos que la invención de la libertad en la modernidad. O aún el libro este famoso de este escritor cubano, Padura, que no habla de Spinoza, pero habla de figuras de ese contexto y de Ámsterdam, de la época de un pintor judío ahí. O este libro de un gran neurobiólogo que ve en Spinoza el antecesor. O sea, yo digo, Spinoza fue una figura soltera que es padre de numerosos proyectos. Es visto como el padre de la neurociencia en su crítica a la dualidad que desarrolló Descartes, por ejemplo, o hasta gente que está en la línea, digamos, desde Althusser y después Tonia Negri y otra gente, una línea neomarxista más radical, ve a él como el padre, una crítica al biocapitalismo, y cada uno ve en él el antecesor en esta genealogía de la obra de él, o menciona acá dos obras recientes en México, una novela que está con nosotros, el autor es Béjar, una interesante novela que se llama Un Baruch para Spinoza, o estas memorias que publicó el intelectual mexicano Enrique Krause, que se llama México en el Parque, Spinoza en el Parque México. O sea, para que ustedes vean cómo es una figura vista relevante, o menciono dos obras recientes de académicas muy diversas, justamente Diana Sperling escribe un libro muy interesante, polémico, se llama El tiempo de Spinoza, una lectura psicoanalítica, postestructuralista de este tema, o una lectura más clásica de Diana Cohen-Adres, que hace una cartografía de la ética, ¿no? Como tal. O sea, todo esto para mostrar el impacto. O por último, una obra muy interesante que publicó una especialista en la filosofía del siglo XVII, que es Rebecca Goldstein, que se llama Traicionando a Spinoza, el renegado judío que nos dio la modernidad, ¿no? Un libro muy interesante porque combina elementos biográficos de ella como joven estudiante en una escuela ortodoxa judía en New York con elementos de su especialidad, la filosofía, en figuras como Leibniz y como Spinoza, entre otros, y Descartes, por supuesto. Fíjense, a mí lo que me interesa de este tema, este es un cuadro de un pintor que forma parte va a llegar a europeo, pero va a vivir en Bezalel, que acá vemos, él hizo dos cuadros sobre Spinoza. Uno donde Spinoza se ve a Spinoza niño en las rodillas de Uriel da Costa, otra figura herética del contexto tal, y esta obra que si ustedes ven acá vemos la figura del hereje por excelencia dentro de la modernidad, aunque el hereje es una figura que tiene tradición dentro del judaísmo. El caso más paradigmático es la figura de Elisha ben Abuya en la literatura rabínica, denominado Ajer, el otro. Elisha ben Abuya es una figura que del gran sabio de su generación, colega de Rabbi Akiva y de otros sabios, maestro de Rabbi Meir, se convierte en el hereje por excelencia. Y acá vemos, fíjense, cómo la actitud de la gente cuando lo ve a Spinoza, entre temor, repulsa. Acá hay alguien que pareciera que quiere arrancar una piedra, no sabemos. Y entre tanto, esta figura, que es la figura de Spinoza, absorto en la lectura de sus libros, en su mundo, vestido ya más como un burgués hombre holandés de la época, ¿no? Como tal. ¿Cómo llegamos a esto? A esta figura. Lo vemos ahí como en un hipster,
en un café con su, podemos imaginar, con su computadora, pensando, reflexionando, ¿no? De estar, fíjense, las dos representaciones me parecieron muy interesantes que demuestran como visiones. Hoy en día Spinoza, de ser considerado el archihereje de la judío de la modernidad, es visto como, para muchos, como un héroe intelectual, aún con figuras distantes y opuestas, como por un lado el que fuera primer ministro de Israel, David Ben Gurión, que aprendió español para leer la obra en su momento más avanzada sobre Spinoza, que eran las de un filósofo, León Duhovne, un filósofo argentino, que publicó una obra bastante amplia sobre Spinoza, hasta, digamos, Joseph Klausner, que estaban en las antípodas del pensamiento sionista en ese momento. Klausner, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, está descrito eso muy bien en las bellas memorias de Amos Oz, una historia de amor y oscuridad. Ahí aparece como los dos, que son, los dos ven a Spinoza como un héroe intelectual. ¿Cómo fue que del mundo tradicional del archihereje se convierte a una figura tan interesante, polémica, de referencia no solo para el pasado y no solo para filósofos profesionales, sino para judíos que buscan y gente en general que le interesa una forma distinta de pensar el mundo, la vida, Dios, estos temas, ¿no? Entonces, fíjense la representación clásica de Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo famoso, inglés, clásico. Miren cómo tiene una historia bastante peculiar de la filosofía, breve, pero miren cómo lo describe, porque acá viene el mito de Spinoza. Spinoza es el noble y más amable y más, digamos, entrañable de todos los grandes filósofos. Intelectualmente algunos otros lo han sobrepasado, pero éticamente es el supremo. Como una consecuencia natural, él fue considerado durante su vida y por un siglo después de su muerte un hombre de terrible maldad. Nació como judío, pero los judíos los comulgaron. Los cristianos lo aborrecían a él igualmente, y aunque toda su filosofía está dominada por la idea de Dios, los ortodoxos los acusaron de ateísmo. Esta es una representación interesante de cómo aparece esta figura de Spinoza en estos marcos, ¿no? Uno podría decir una visión clásica de esta figura. Ahora, fíjese esto. Spinoza muere, se publica poco tiempo después de su muerte, ya había dejado instrucciones con sus colegas, la obra más importante tal vez de él, que es la Ética como tal, pero a lo largo de la historia, y hablo del siglo XIX y siglo XX, hay importantes espinosistas, es decir, pensadores, escritores, filósofos, que ven en Spinoza una referencia intelectual. Henry Heine, el gran poeta, escritor judío alemán, Moshe Hess, otro pensador interesante, es el maestro de Marx, y después un pensador sionista, Johannes Herder, otra de las glorias de la literatura alemana, poeta Novalis, los poetas románticos alemanes aman a Spinoza, Lessing, Goethe, David Ben Gurión, nada menos Joseph Klausner, Sigmund Freud, de quien uno podría ver que hay muchos elementos como acerca del determinismo psíquico y otros temas que vienen de la figura de Spinoza, Einstein, ahora vamos a ver un ejemplo, León Duhovne, como mencioné, un filósofo argentino que en su momento escribió una de las obras más completas sobre Spinoza en los años 50, 60, Isaac Deutscher, otro filósofo progresista, uno de los padres de la nueva izquierda también, y José Isaacson, un poeta que todo Borges dedicó poemas y tenía una enorme fascinación, Jules Deleuze, Althusser, Vygotsky, o sea, y podríamos agregar acá una lista larga de gente que ven en la figura de Spinoza un referente intelectual importante, relevante a lo largo del tiempo. Ahora, quiero empezar con la tesis que planteó el gran historiador de la filosofía, Harry Wolfson, uno de los primeros académicos de estudios judaicos, en este caso en universidades públicas o universidades de alta gama, en este caso en Harvard. Fue un profesor de estudios de filosofía en Harvard de los años 20, 30. Wolfson tiene una tesis muy interesante. Para Wolfson, la filosofía de Occidente la crea un judío, Filón de Alejandría.
Porque anteriormente tenemos la filosofía griega clásica, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, pero dentro de las formas de filosofía tardía, como de distintas escuelas, él dice, Filón es la figura clave. ¿Por qué? Porque Filón fue la primera figura que va a unir el mundo de la filosofía con el mundo de la Biblia. Y eso se va a convertir en la base de toda la filosofía judía, cristiana, islámica, a partir de la Edad Media. Los padres de la iglesia van a tomar elementos de Filón, método alegórico, formas de argumentar la fe y conciliarla con la razón. Entonces dice, el primero que generó un encuentro sistemático entre la revelación divina y la razón humana fue Filón. Y este modelo se mantuvo por 16 siglos, hasta que va a venir otro judío y va a desarticular todo el edificio de la filosofía occidental, que es una filosofía religiosa, que va a ser Wolfson. Wolfson, y esto lo dice en una obra de 2 tomos, donde él muestra cómo Spinoza usa las fuentes medievales en su razonamiento, va a decir una frase extraordinaria, que Spinoza cierra siendo el primer filósofo que separa radicalmente la filosofía de las escrituras y el conocimiento científico de la revelación divina. Es el primer. Descartes empieza, pero Descartes todavía necesita la figura del Dios tradicional. Y por eso dice una frase maravillosa, Wolfson. Wolfson dice así, Baruch, hablando del nombre hebreo de Spinoza, o Bento, como lo llamaba la familia, la familia hablaban en español y en portugués, él aprende el hebreo en la escuela de la comunidad judía de Ámsterdam, y después va a aprender también latín y otras lenguas. Dice, Baruch es el último de los medievales. Benedictus es el primero de los modernos. Fíjense qué frase, como en pocas palabras sintetiza todo. O sea, Baruch, que se educa en un mundo judío tradicional, en un mundo todavía medieval, es el último de los medievales donde la conexión entre las sagradas escrituras, el conocimiento lógico científico, está ahí. Benedictus, es decir, el nombre gentil de Spinoza, es el primero de los modernos, que no requiere ninguna conexión ni con los escritos sagrados, ni con otros para buscar ni la salvación, ni la felicidad, ni el sentido. Y puse acá la fecha 1656, porque es la fecha de la excomunión de él de la comunidad judía. Él no estuvo en la excomunión. No queda claro el por qué, porque todavía no había publicado nada, pero tenemos indicios de que sus ideas, ciertos círculos se decían y la comunidad trató de que no siga con esas líneas finalmente, y hay varias posturas dentro de los historiadores, si se hizo por una cuestión interna o por una cuestión externa. Externa me refiero que el estatus jurídico de la comunidad judía de Ámsterdam en esa época dependía de que los judíos no expongan ideas heréticas que afecten las buenas costumbres de la sociedad. Y estas ideas de Spinoza, sin duda, eran ideas que iban a generar revulsión en el clero calvinista de otros sectores. Entonces, Spinoza ponía poder en riesgo, según algunos historiadores, el precario estatus que tenían los judíos en Ámsterdam. Y otros dicen, no, fue por motivos internos, porque era una comunidad donde mucha gente volvía al judaísmo, emigrando desde España y Portugal, pasando peripecias terribles, y una vez que volvían, la comunidad necesitaba más coherencia y modelos más claros, y no este tipo de reflexiones críticas, como las llamaríamos hoy, desde Spinoza. Spinoza ha escrito una variedad de obras, desde una didáctica de la lengua hebrea, escrito sobre tratado de política, etc. Pero las 2 obras más importantes para Spinoza son el Tratado Teológico Político, que se publica en vida, pero con un título falso, como ven aparece acá abajo, Hamburgo, y no dice el autor, aunque se conocía en el mundillo local que había sido él, y que tiene una función, como dice el título, Tratado Teológico Político. Porque en esta intersección entre lo teológico y lo político, hasta el día de hoy, tiene implicaciones este tema. En esa época tenía que ver también con
el proyecto de la República de Holanda versus las tendencias monárquicas y clericales, ¿no? Y lo que dice acá la tesis, que es lo que quiere mostrar que la libertad de la filosofía no afecta a la piedad ni la república, sino todo lo contrario, que el libre pensamiento fortalece la paz de la república y no afecta a la piedad. Este libro, que fue publicado en vida y que generó hasta enorme, fue considerado por, como lo decía un clero calvinista, es un libro forjado en el diablo, en el demonio, en el infierno. Y este libro ya está traducido también al español de un gran experto en Spinoza, Steven Nadler, que ha escrito también una excelente biografía, que también está en español. Son obras interesantes para ver este tema. Sin duda que la obra que le dio la fama global es La Ética, una obra muy peculiar, primero por la estructura, está estructurada como una en forma geométrica, con demostraciones, proposiciones, escolios, tiene una estructura compleja. Por un lado, Spinoza busca un pensamiento deductivo incuestionable después de todos los sacudimientos que empieza a experimentar el ser humano a partir de la modernidad. Entonces, es una obra poderosa, es una obra que tiene 5 partes. Las 2 primeras se ocupan en realidad más de metafísica que de ética. Pero los últimos 3 capítulos se dedica más a entender las pasiones humanas y la búsqueda de la verdadera, podríamos llamar hasta salvación del individuo, a través de una serie de mecanismos que él va a desarrollar, haciendo una especie de análisis muy detallado de las pasiones humanas y cuál es el papel de la razón para manejarlo. Ahora, un tema importante acá, y cito acá, 2 historiadores dicen, en Spinoza se aplica mejor que en ningún otro caso aquel célebre dicho, dime qué Dios tienes y te diré quién eres. El gran problema es que la concepción de Dios de Spinoza ha generado ríos de tinta y hay múltiples interpretaciones desde lo que ven como un absoluto, digamos, ateo, hasta lo que ven, como decía Novalis, un hombre embriagado de Dios, hasta que lo ven como alguien panteísta, hasta los que lo ven al contrario, es otra posición totalmente diferente que no se puede encasillar en estas categorías. O sea, el problema es que es clave, pero hay algo interesante. Spinoza empieza en la ética hablando así. Entiendo por Dios un ser absolutamente infinito, una sustancia constituida por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Muy abstracto, muy general. Uno de los problemas que aparece en el pensamiento de Spinoza frente a Dios es este Dios que describe Spinoza, indudablemente no es ni el Dios del judaísmo, ni el Dios del cristianismo, ni el Dios del islam. No es un Dios personal al que le pueda rezar o pedir o rogar. No es un Dios que puede elegir arbitrariamente crear, no crear, cambiar, no crear. Es una totalidad, la estructura de la ley, de la lógica del universo. Por eso digo, es una figura muy compleja y como dije, no es un tema que se pueda abarcar acá. Pero interesantemente, fíjense este caso, un rabino americano le mandó un telegrama a Einstein en 1929 diciéndole, ¿usted cree en Dios? Stop. En esa época se mandaban telegramas y él le mandó pago para que Einstein no tenga que gastar dinero. Ya sí, contésteme con 50 palabras. Yo ya le pagué 50 palabras. Te lo manden. Einstein le dijo al rabino, como dijo, 25 palabras. Miren lo que le contestó Einstein en este famoso telegrama. Yo creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo a través de las armónicas leyes del universo, pero no un Dios que está preocupado personalmente por el destino y las acciones de la humanidad. ¿No? Por eso vemos a Einstein spinociano. Pero de vuelta, y Einstein entiende del universo, entiende de física, por supuesto, y lo que él plantea, bueno, entiende este elemento que el Dios de Spinoza es una totalidad absoluta, una inmanencia
que abarca la totalidad y que no se conecta ni se preocupa por los individuos. Crítica que le han hecho teólogos o pensadores judíos del siglo XX, desde Abraham Yeshua Heschel, Germán Cohen, Emanuel Levinas a Emil Fackenham a Spinoza, por este elemento que rompe esta idea de que hay una conexión entre el ser Dios y el ser humano, una conexión mucho más personalizada como tal. Ahora, como lo dice muy bien Rebecca Goldstein, el sistema de Spinoza es un sistema que propone una objetividad radical. Y él creó una, como dice ella, una religión de la razón que es más exigente que cualquier ascetismo. ¿Por qué? Porque Spinoza plantea varios elementos que van en contra de gran parte de la forma en que vivimos la vida. Él habla que hace falta ser razonable, que hay que ser objetivo, que tenemos que despojarnos totalmente de ilusiones y supersticiones en la vida y reconocer nuestra mortalidad. Bueno, es difícil, ¿verdad? Para algunos podemos ser más objetivos, otros podemos ser, pero no son temas simples. O sea, la concepción ética de Spinoza, finalmente que se deduce de su concepción metafísica acerca de lo que es Dios, el universo, etcétera, es una concepción que requiere realmente una gran demanda, un enorme peso del individuo como tal, o sea, poder entender y conocerse a sí mismo plenamente, ser objetivo. Como decía más de una ocasión Spinoza, no hay ni que quejarse ni que lamentarse, sino que hay que comprender y que hay que obrar con cautela. Hay que ser prudente. Y este último punto también, muchos plantean psicólogos, psicoanalistas, que es muy imposible elaborar la propia muerte. Requiere un enorme esfuerzo de elaboración y en algún nivel no lo creemos. Entonces, Spinoza, en ese sentido, desarrolla un proyecto racional increíblemente audaz y demandante. Acá alguien me pidió que repita la concepción de Dios de Spinoza. Bueno, esto lo pueden encontrar en cualquier internet, van a La Ética, una obra que tiene múltiples traducciones, hay como 6 traducciones al español, yo tengo, y el Tratado Teológico Político también, son obras muy fáciles de conseguir aún en internet, no hace falta comprarlas, que van a encontrar un montón de acceso a gran parte de la obra. Pero estas son las 2 obras más fuertes. Ahora, para entender a Spinoza bien, y no es el propósito de esta charla porque no alcanzaremos, uno tiene que conocer distintos elementos que algunos tienen que ver con la historia de la filosofía. Spinoza usa un vocabulario filosófico. ¿Qué es sustancia? ¿Qué es causa sui? Un montón de términos que tienen que ver con la filosofía de su tiempo, más allá que le dé nuevos usos y sentidos. Tiene que ver también con la historia de la filosofía judía, porque si bien la figura de Spinoza es problemática y algunos autores, más que incluir a Spinoza como parte del pensamiento judío moderno, lo llaman los desafíos de Spinoza al pensamiento judío moderno, es decir, lo ven como una figura ahí problemática como tal. Acá, bueno, vamos a ir a las preguntas después. Victoria hace una pregunta muy interesante. Otro tema tiene que ver con el fenómeno de los criptojudíos, los judíos conversos, que es otro universo complejo. Era gente que vivía en un mundo emocional, espiritual, muy complejo, muy diverso. Sabemos que no era un solo tipo, había gente de todo tipo en ese sentido. Otro tema que hay que entender para conocer a Spinoza bien es la diáspora sefaradí occidental, que han estudiado muy bien figuras como Joseph Kaplan, entre otros. Es decir, entender quiénes son estos primeros modernos que van a cambiar de identidades, que se dan cuenta que las identidades son elementos construidos y no esenciales, porque ellos lo viven por su propia experiencia, haber cambiado de una identidad católica a una identidad judía y después algunos una identidad séptica o de otro tipo. También hay que entender la historia de las ideas científicas, porque Spinoza está muy
conectado a través de, lo sabemos, a través de su correspondencia, que nos ha quedado una parte, correspondencia con gente, amigos y colegas que tenían contacto con los desarrollos de la óptica, de la ciencia, de la filosofía. O sea, para entender la obra de Spinoza que requiere un marco bastante amplio como tal. Para algunos, solo un judío pudo llevar un cambio tan radical, porque varios pensadores, y creo que no lo mostré, déjenme ver, qué raro que me salté, no, ahora va a aparecer, perdón. O sea, él no nació ni en el marco influido por las dogmas de la Iglesia Católica y Protestante, y por eso pudo ir un paso más allá de dos de las grandes figuras de la época, dos de los gigantes intelectuales de la filosofía occidental del siglo XVII, Descartes y Leibniz, que Leibniz tuvo contacto con Spinoza como tal, pero él se pudo liberar más fácil que otros, según algunos autores, de toda la tradición escolástica medieval en filosofía. Si bien él va a utilizar esto, y él, por ejemplo, va a aprender filosofía primero, aparentemente, de la obra de Maimónides, cuando estudia en la, digamos, en el Talmud Torá, en la escuela de la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Él va a leer la obra de Maimónides, ahí va a empezar a aprender elementos de la filosofía aristotélica medieval, pero también después va a criticar fuertemente a la figura de Spinoza, ¿no? Pero él también va a plantear la universalidad en su extremo máximo y el elemento que él va a percibir una contradicción entre un Dios universal y el concepto del pueblo elegido, por ejemplo, como tal. Entonces, Spinoza es una figura clave, vamos a hablar de algunos de los temas. Para algunos es una figura clave en la secularización moderna. O sea, estoy salteando porque quiero irme, no, veo que salteé un libro. Hay un libro clave, perdón, ahora me voy a parar para... Hay un libro clave que es un libro del Jonathan Israel, que es él habla de la ilustración radical, ¿no? Es un libro, fue publicado también en español, una obra monumental, y la portada parece Spinoza, o sea, es como uno de los padres de esta corriente, la ilustración y de la línea más radical, que va a romper con las tradiciones religiosas anteriores y que va a plantear un cambio que va a tener implicaciones filosóficas, éticas, políticas, sociales. Entonces, Spinoza es realmente un verdadero superstar. Es una figura que brilla hoy más que hace 200 años dentro del pensamiento de todo tipo. Es una figura que algunos lo ven como un referente de vida, otros lo ven como un judío que lucha con su identidad entre los valores tradicionales, la familia y un mundo intelectual amplio y universalista. Otros lo ven como una figura que es el iniciador de concepciones que hoy en día tienen mucho impacto, como las neurociencias, y esta idea que el ser humano no hay un dualismo entre cuerpo y mente, entre cuerpo y alma, sino que el ser humano es una totalidad, y hoy en día sabemos que los estudios del cerebro plantean un montón de preguntas para la filosofía de las ciencias, la filosofía de la mente, y muchos dicen, bueno, uno de los pensadores más innovadores, originales en este ámbito, es la figura de Spinoza, que es de vuelta una especie de test de Rorschach, que algunos conocerán, ese test de manchas de tinta, ¿no? Que te preguntan qué imaginas. Bueno, casi cada pensador encuentra en Spinoza lo que busca. Es una figura que ha generado un enorme mundo intelectual y posturas muy diversas. Ven en Spinoza su antecesor. Le voy a dar un ejemplo ahora. Entonces, Spinoza plantea, acá quiero detenerme y después vamos a abrir a preguntas. Spinoza plantea una serie de desafíos que el pensamiento filosófico tiene que atender, y particularmente el pensamiento religioso, en este caso judío moderno, o aún pensamientos filosófico cristiano u otros. Para Spinoza, la figura de Dios es central. Él, a diferencia de Descartes, que parte del famoso pienso, luego existo, cogito ergo sum, Spinoza parte de Dios. Es el más radical
en su visión metafísica. Él habla de lo más abstracto, de lo más general y no de lo particular. No parte del individuo y desde ahí afirma otros entes. Para él hay que partir de lo más amplio, de la única verdadera sustancia que es Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo conciliar o si hay posibilidad entre el Dios de Spinoza, que se puede entender de distintas formas, versus el Dios teísta personal de las religiones judaísmo, cristianismo, islam? Acá hay un problema. Spinoza plantea un desafío que hoy en día los nuevos teólogos, tanto lo que se llama la teología del proceso en los últimos 15 años, que hablan de otras formas de entender a lo divino, figuras diversas que tocan este tema, como Mordechai Kaplan, por ejemplo, en el mundo judío en una línea, o aún posturas neomísticas, como mencionaba también antes acá Victoria. O sea, hay cuestiones en qué medida las posturas de Spinoza tienen conexión con la Kabbalah. Bueno, por un lado, podría llegar cierta visión de la totalidad en ese sentido, aunque Spinoza, yo diría que repudiaba a la Kabbalah como parte de todo ese mundo tradicional basado en una creencia, según él, primitiva sobre la revelación divina que es incorrecta y que no tiene fundamento. Más allá que su idea de Dios podría ser cercana a la de algunos místicos que también ven en lo divino una totalidad que abarca todas las dimensiones y no hay algo más allá ni más acá de esa visión de lo divino. Entonces, el primer desafío es al concepto de Dios. Spinoza tiene una visión más cercana a las religiones de Oriente que a las tradiciones de las religiones abrámicas. Y eso es un dato duro. Otro tema es, para Spinoza, hay un cuestionamiento de la Torá, del Pentateuco, de la Biblia, como revelación divina. Para Spinoza es revelación en un sentido muy laxo, que le explica en el Tratado Teológico Político, pero en realidad para Spinoza la revelación la verdadera revelación es la razón humana, aplicada como tal. Por consiguiente, la revelación de los textos sagrados es un tipo de ficción que cumple funciones éticas para educar a las masas, tal vez, pero no tiene un fundamento sólido como tal. Otro tercer tema, Spinoza es uno de los padres de la llamada crítica bíblica, es decir, el estudio académico de la Biblia. Para Spinoza, la Torá, la Biblia hebrea, y él dedica una gran parte del Tratado Teológico Político, es un texto humano que refleja la época, la historia, que para leerlo hace falta conocer el lenguaje, que no hay que buscar significados ocultos, que el texto es bastante, habla por sí mismo, que hay que leerlo, como él dice, como la naturaleza. Hay que, o sea, aplicando métodos científicos históricos, que eso es parte del desarrollo científico posterior, de lo que se llama hoy en día los estudios bíblicos, que usan el estudio de las lenguas del antiguo cercano oriente, la arqueología, distintos desarrollos, tanto textuales como de otro tipo, metatextuales, para entender el texto más allá del origen, situado en contextos, situado y no solamente como una verdad absoluta que va más allá de todo. Otro elemento que plantea Spinoza en el Tratado Teológico Político es que él hace una formulación histórica, sociológica del pueblo judío, explicando en parte la supervivencia del pueblo judío por el antisemitismo, que no permite a los judíos asimilarse, al mismo tiempo que por apegarse a ciertas tradiciones y costumbres que lo mantienen diferenciado. Otro elemento interesante de Spinoza que va a tener repercusiones es que para Spinoza la Torá, el Pentateuco, eso lo dice muy bien en el Tratado Teológico Político, para él es un texto que sería lo que él llama la constitución política del Israel bíblico y que tiene valor mientras haya soberanía. Pero ¿qué pasa cuando no hay soberanía sobre la tierra? ¿Acaso hoy en día existe la constitución de la Unión Soviética cuando no existe la Unión Soviética? O sea, un Estado depende de la soberanía. Para Spinoza, la Torá, al no tener soberanía, no tiene vigencia. Es un anacronismo.
Entonces, ¿qué es la Torá hoy para el pueblo judío? Spinoza plantea una serie de cuestionamientos que sin duda son radicales, y más en su época. Hoy en día no nos asustan tanto, por lo menos a ciertas personas. Y todo el pensamiento judío moderno le ha contestado a Spinoza. No lo ha tirado por la borda. Si bien algunos sectores sigue siendo una figura excomulgada y no se puede leer su obra. Y recientemente, en esta película que les comenté, que tiene un mes, en la televisión israelí, uno de los mayores expertos en Spinoza del mundo, Isaac Melamed, que ha escrito varias obras importantísimas, quiso ir a filmar en la sinagoga, la sinagoga judío-portuguesa de Ámsterdam, que en realidad se hizo después de que fuera la excomunión del todo, pero no lo dejaron entrar. Le dijeron, el rabino central dijo, no, usted es un hereje y trabaja temas de herejía. O sea, no les aceptó, no lo dejó ingresar a filmar dentro de la sinagoga. Estamos hablando de Ámsterdam hoy. O sea, todavía Spinoza es una figura que despierta poderosas pasiones como tales. Y el último punto que quiero ver es que para algunos Spinoza es, como llamaba alguien, un sionista de closet. O sea, él prevé y anticipa el sionismo, y por eso, como mencioné antes, David Ben Gurión y David Klausner, y Joseph Klausner, el gran historiador, autor de la historia de Jesús de Nazaret y de otras obras de la literatura judía, lo ven como una figura clave en este tema. Pero acá está la cita famosa, que la traigo del Tratado Teológico Político del tercer capítulo. Fíjense lo que dice Spinoza. Por mi parte, además pienso que el signo de la circuncisión tiene a este respecto tanto poder que estoy convencido de que él solo basta para conservar eternamente esta nación. Fíjense, Spinoza, no porque él se identifique, pero lo ve como dice, la circuncisión es un marcador de identidad. Tenemos ejemplos, películas, literatura, muchísimas obras donde aparece como un elemento que tiene que ver con la identidad diferencial, por lo menos en el mundo moderno ya no es tanto porque otra gente la realiza por motivos higiénicos de otra índole, pero durante mucho tiempo fue el circunciso, incircunciso era una de esas binomios de identidad. Pero Spinoza dice, mientras los judíos tengan elementos distintivos, y él comenta en el texto como los chinos, que en su época usaban unas colitas que los marcaban y los distinguían de otros pueblos. Dice, mientras un pueblo mantiene tradiciones milenarias que generan una diferencia, una distinción, se preservan. Y miren acá, pero acá viene la parte clave. Aún más, si los fundamentos de su religión no afeminaran sus corazones, creería sin titubeos que algún día los judíos, cuando se les presente la ocasión, tan mudables son las cosas humanas, reconstruirían su estado y Dios los elegiría de nuevo. Este párrafo fue la base para algunos decir, ven, acá tenemos a un precursor del sionismo. En realidad, acá vamos a aclarar varios términos. ¿Qué quiere decir que la religión afemina sus corazones? Spinoza acá se refiere a que el judaísmo los hace a los judíos pasivos frente a la historia. Es decir, esperar, rezar, esperar que los cambios vengan, no ser protagonistas activos de los cambios, que es justamente lo que el movimiento sionista en su momento va a querer cambiar. Y por otro lado, Spinoza dice, como es una persona que tiene una visión bastante objetiva, quiere ver todo el panorama, dice, creería sin titubeos, es decir, sería muy posible que algún día, cuando se les presente la ocasión, y Spinoza reconoce que es tan cambiante la historia humana, podrían algún día reconstruir su estado y Dios los elegiría de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Lo explica Spinoza en varios lugares, también en el Tratado Teológico Político. Tener éxito material. Elección para él no es un don divino, sino él habla que los judíos fueron elegidos en la época bíblica porque tuvieron un estado que fue persistente y exitoso.
durante varios siglos. En ese sentido, él lo que dice es que si cambia la historia y los judíos podrían recuperar o instalar un Estado, sería un Estado que tendría también un nivel de éxito, y en ese sentido ser elegido por Dios para Spinoza es que dentro de las leyes de los determinismos históricos que funcionan, sería un Estado exitoso. Ahora, estos de vuelta, hay un famoso trabajo de Steven Nadler que dice no hay que romantizar a Spinoza. Spinoza lo plantea como una alternativa. Ahora, si uno le pregunta, ¿tú, Spinoza, serías parte de este proyecto? Sin duda diría que no. Porque Spinoza no se define como judío, él se define como filósofo, como un hombre que busca el amor a Dios por medio del conocimiento racional. Aunque él distingue distintos niveles de conocimiento racional, el más alto siendo la intuición racional, él busca un camino que lo dice al final de la ética, esa famosa frase que dice, bueno, todo lo escaso, lo difícil es escaso. Él dice, es muy difícil llegar a esta visión que, como decía Rebecca Goldstein, ese ideal de objetividad, es muy complejo llegar a ese estado frente a la realidad. Entender la realidad, no amargarse, no alegrarse, no caer, sino entender los mecanismos deterministas de las leyes o la ley que rige la totalidad, asumir eso y de esa forma poder entender nuestras determinaciones, nuestras realidades y vivir en un estado, como él habla de beatitud, que habla más de una vez en el tema. Es ideal que para él no se da dentro de las religiones tradicionales, por lo menos no para la intelectualidad, para las masas sí, tal vez, que requieren este tipo de premios y castigos, sino por medio de este conocimiento objetivo como tal. Entonces acá hay discusiones acerca, ¿es Spinoza el primer judío moderno o él representa un desafío negativo? Porque con su vida Spinoza parece arreglarse muy bien fuera de la comunidad, ¿no? Después de las comuniones, ya después de un tiempo está en Ámsterdam, se va yendo y finalmente en La Haga y no es alguien que le falte la comunidad como le faltó a Uriel da Costa o a otras figuras que buscan a Juan del Prado. Es una figura que aparentemente encuentra su lugar estudiando ciencias, vive una vida, digamos, modesta, no pobre, sino modesta, tiene amigos que lo apoyan, que lo quieren, que lo valoran. No es el mito del solitario, no es la realidad esa de la figura de Spinoza, pero como ven es un superstar porque nuevamente hoy mucha gente lo ve el padre del liberalismo moderno, de una sociedad democrática de derechos, el padre de la biopolítica, el padre de la neurociencia, el padre del sionismo, el padre de infinitud de elementos. Como ven, una figura realmente increíble. Parecía muy estoico, como dice, es correcto. Las cartas del mal, la correspondencia, acá menciona soledad, la correspondencia. Mira, la ética hay muchas traducciones. La de Alianza Editorial, hecha por Atiliano Domínguez, es buena. Es un gran experto que ha traducido toda la obra de Spinoza. A mí me parece que es una buena obra, una buena traducción como tal. Y se consigue la edición Alianza. Hay varias ediciones de la obra. Como ven, es tal y tal. Acá alguien me pregunta, ¿es una suposición basada en principios generales? No, es una cita. Lo que plantea Afeminadas sus corazones está tomado del capítulo 3 del Tratado Teológico Político, ¿no? O sea, no es es realmente una cita. Acá si quiere le puedo dar el lugar exacto como tal. Está al final del 3 capítulo, se llama De la vocación de los hebreos. Spinoza lo dice en forma contundente, ¿no es? O sea, de vuelta, es un término eh, para él sí es un tema que lo dice claro, decía,
El de la edición clásica de Gebhardt en latín es de la parte de, sería la capítulo, en la página 57 de la versión en latín. En la traducción española dice: más aún, si los fundamentos de su religión no afeminaran sus corazones, creería sin tubeos que algún día los judíos, cuando se les presente la ocasión, tan mudables son las cosas humanas, reconstruirían su estado y Dios los elegiría de nuevo. Y si de hecho ya tenemos un excelente ejemplo de ello. Los chinos, hablando de los chinos de su época, ¿no? Como ven. Correcto, él no cree en la monarquía, por eso él se siente orgulloso de la República de Ámsterdam mientras duró, hasta que la rebelión popular mata a los gobernantes cuando Holanda pierde frente a Holanda la guerra y nuevamente la Casa de Orange sube al poder como tal, ¿no? Fue una figura despreciada por muchos, no solamente por la comunidad. Si bien tenía gente de la comunidad que había grupos heterogéneos y heterodoxos de judíos en la época de Ámsterdam. Algunos eran parte de la comunidad oficial y hasta eran líderes oficiales de la comunidad que tenían ideas heterodoxas. Otros eran figuras marginales, pero también eran figuras marginales en el mundo protestante y en el mundo católico de la época. Es decir, no, hay que entender que estas ideas eran sumamente radicales en ese momento. Ok, no sé si hay comentarios, preguntas que quieran hacer. Tenemos pueden usar el chat todavía. Y quiero aprovechar, permítame, voy a compartir porque quiero mostrarles algo que me olvidé lo importante, es decir, si quieren continuar, pero no, esperen que permítanme, ahí está. Voy a compartir porque quiero comentarles esto. Si quieren seguir conociendo distintos aspectos del pensamiento judío, de la historia judía, quiero mostrarles algunas de las cosas cursos que tenemos. En primer lugar, nuestra maestría. Tenemos una maestría en estudios judaicos que van a poder ver una visión multidisciplinaria académica de la Biblia del siglo XX, tanto en el modelo presencial, para los que están en la Ciudad de México y quieren acercarse. Es un programa con REBOE, con reconocimiento oficial, y lo tenemos en la modalidad presencial y en la modalidad en línea. Tenemos estudiantes de muchos países, tanto de América como de Estados Unidos, hasta de Europa, Israel, que estudian este programa, un programa muy interesante de 2 años, una maestría con reconocimiento oficial totalmente en línea, un programa muy amplio porque da herramientas para entender los desarrollos desde la Biblia, en la época del Segundo Templo, judaísmo rabínico, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y siempre con un eje histórico, un eje del pensamiento y la filosofía y un eje de líneas de investigación contemporáneas. Estos son 2 programas que ellos que quieran una, digamos, perspectiva sistemática del mundo de los estudios judaicos. Después tenemos cursos, por ejemplo, para el que no conoce, vamos a dar un curso que es parte de un diplomado, pero se puede ver, que es las fuentes del judaísmo, desde la Biblia hasta temas de la filosofía y la Kabbalah. Este es como un curso introductorio, como ven, son 14 clases, acá está el horario que pueden encontrar. Es un curso, digamos, con distintos especialistas que cada uno trabaja desde la Biblia, el Talmud, Maimónides, Yehuda Levi, la Kabbalah, el libro de oraciones, etc., para las fuentes clásicas del judaísmo. Otro curso interesante, esto los invito a los que están en la Ciudad de México o quieran venir, se cumplen 75 años del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y tendremos nada menos que al curador de los rollos del Mar Muerto del Museo de Israel, el doctor Adolfo Reutemann, quien va a hablar sobre el tema y su sentido y sus aportes en formas presenciales. Esto va a ser en agosto, 22 al 24 de agosto. El que está en la Ciudad de México, digo, no se lo pierdan, porque están con uno de los principales académicos del mundo en el tema, y no solo eso, es el que literalmente tiene las llaves
de gran parte de estos manuscritos como tales y estará con nosotros ya que es profesor permanente de nuestra universidad. Otro curso que tenemos al que le interese temas de espiritualidad mística es un curso sobre las etapas finales del misticismo judío que se llama de la Kabbalah luriánica por Isaac Luria, un cabalista del siglo XVI que revolucionó el mundo de la Kabbalah, hasta el hasidismo y corriente del siglo XX. Este es otro curso interesante. Estos son todos en línea, salvo el doctor Reutemann que va a ser presencial. Estos son en línea, los pueden cursar en cualquier lugar. El que quiera entender un poco este tema y ciertos temas como Shabtai Tzvi, el Mesías místico del siglo XVII, y figuras que Spinoza lo menciona en una de sus cartas, porque ya se sabía de eso, se refiere a los rumores que hay acerca de esta figura y todo el tema que es el hasidismo, un fenómeno que está de moda hoy por la televisión y por otras miniseries o películas. El que quiera entender esto, una perspectiva interesante, les recomiendo este curso. Otro curso interesante que tenemos es sobre el arte judío. Y tenemos un excelente profesor, el doctor Luis Huitrón, que vamos a hablar del arte judío del siglo XVIII hasta nuestros días, ¿no? Para ver cómo los diálogos con las distintas escuelas artísticas y la expresión y las tensiones entre la representación, la no representación, hasta terminando con la arquitectura sinagogal mexicana, el posmodernismo como tal, por un especialista en historia del arte y un excelente profesor que recomiendo. Otro curso que tenemos es corto y presencial. Es un curso de 4 encuentros y vamos a dar uno de 4 encuentros sobre Spinoza más adelante también, que se llama Judaísmo y Modernidad, una introducción al pensamiento del rabino Sachs, una figura que ha tenido un gran impacto en el mundo judío contemporáneo. Fue el gran rabino de Inglaterra, un intelectual, un hombre formado en Cambridge y en Oxford. 4 encuentros dedicados a estos temas sobre ética, religión, ciencia, filosofía como tal. Otro curso corto que hacemos, pero este es en línea, es Kabbalah para escépticos. El que quiera saber qué es Kabbalah en la visión académica global, este curso también este es totalmente en línea y se puede ver como tal. Como ven, tenemos una diversidad de cursos. Acá tienen dónde contactarse si quieren saber más, o en nuestra página web. Acá tienen, que es uhebraica.edu.mx. Si ustedes buscan, van a encontrar los cursos, los horarios, toda la información que requieran para poder contactarse. Acá está también la página, si se fijan en el chat, tienen la conexión para informarse de los cursos, cómo incorporarse. Muchos cursos son en línea, o sea, pueden incorporarse desde cualquier lugar, gracias a los saludos de distintos lugares. Como tal, acá hay, que es, bueno, no sé, que alguien pone distintos cursos, ¿no? Perfecto. Hay, el curso en línea no tiene horarios, porque es un curso, así, una parte asincrónica y solamente la maestría tenemos 8 webinars en horarios de tarde, cada 15 días aproximadamente. El resto es trabajo que uno realiza cuando puede y cuando quiere. Tiene un tutor, tiene los distintos elementos. Si acá alguien pregunta, Pablo, es correcto, hay cabalistas que tenían ideas distintas, pero de vuelta, los cabalistas en general no usan un lenguaje filosófico, son aversos, tienen adversión al lenguaje filosófico abstracto. Los cabalistas les gusta el lenguaje más midrashico, el lenguaje de las fuentes, de la interpretación de textos bíblicos en ese sentido. Spinoza prefiere un lenguaje más científico, libre como tal. Existe una contradicción entre el determinismo de Spinoza y el libre albedrío. Bueno, ahí justamente, o sea, para Spinoza libertad no es que uno no está sujeto a determinaciones y a causas de causas de causas. La libertad significa que yo soy consciente de las determinaciones que me hacen ser lo que soy. Y ahí puedo actuar con mayor libertad. Un poco parecido a ciertas ideas del psicoanálisis acerca de qué me aporta la terapia, el análisis
a una persona que conoce sus determinaciones inconscientes y puede elegir mejor sus decisiones. Moisés Mendelssohn es muy diferente, le responde a Spinoza, sin citarlo en varios puntos de su obra Jerusalén, sin duda que es muy diferente, porque para Mendelssohn es posible el mundo judío en el mundo de la ilustración y de la modernidad, cosa que para Spinoza no. Entonces Mendelssohn es muy diferente. No le han quitado la excomunión a Spinoza. Hubo un panel hace unos 15 años de académicos y rabinos, y ambas partes coincidieron en que no tiene sentido. Primero por el mismo. Es decir, Spinoza quisiera ser parte de la comunidad. Yo creo que no. Él estaba muy feliz con esta situación. Segundo, que para mucha gente dice Spinoza ha cuestionado fundamentos que no han cambiado, y aún académicos liberales, no hablo de rabinos más ortodoxos, dijeron, miren, creo que no hay razón. Hubo intentos de desexcomulgarlo en Jerusalén, se hizo en la Universidad Hebrea en los años 20. Joseph Kloisner y otros dicen, tú eres nuestro hermano, vuelve a nuestro seno, se ha terminado. De vuelta, es decir, para el mundo rabínico más tradicional, las ideas de Spinoza pueden ser problemáticas. Aún de gente como el rabino Kook, que fue un rabino místico maravilloso, él también, y él tiene ideas parecidas, en cierto sentido, frente a lo divino, pero el rabino Kook dice, también Spinoza no debe ser, estuvo bien la excomunión. No ven, digamos, razones para ese tema como tal. Vamos a dar un curso sobre Spinoza breve, de 4 encuentros más adelante. Gracias por los comentarios. Exacto. O sea, uno lo puede leer como acá dice alguien, para Spinoza el sujeto da prevalencia a su emocionalidad sobre su razón analítica. Esto es en general para él la condición humana, pero cuando él habla de la religión que los afeminiza, afemina también habla de la pasividad, que es una asociación hoy en día problemática entre lo femenino y lo pasivo. Las feministas no estarían muy contentas con esta lectura, pero es parte también de ese mundo. O sea, los rituales y la práctica del judaísmo generan, por un lado, algo emocional, de esperar en milagros y en todo tipo de situaciones, pero también una actitud de una confianza en esperar que la historia cambie o se transforme por esa voluntad divina y no por la intervención humana como tal. Bueno, les agradecemos a todos los comentarios. Acá alguien menciona también, menciona Casé que en mi opinión personal Spinoza significaba en mi vida Trascante, el filósofo que más me ha impactado, admiro, me ha influenciado. Por supuesto, Spinoza ha generado una enorme admiración a numerosa gente por su método, por su búsqueda, por su coherencia, ¿no? En ir radicalmente en pos de un camino que otros filósofos se quedaron en la mitad, ¿no? Como tal, y también como su imagen, ¿no? Como un modelo ético como tal. Pero como ven, hay mucho para hablar, esto es solo un comienzo. Los invitamos a que se acerquen a algunos de nuestros cursos, que son todos cursos con una perspectiva académica. Acá tiene el teléfono de Eduardo Mendoza, está en el chat, que él está en la parte de, digamos, de asesor para cursos. Hay una enorme cantidad en nuestra página web. Tenemos cursos para todos los gustos, presenciales, en línea, de arte, de filosofía, de historia, de las fuentes del judaísmo, siempre con el enfoque que tiene un marco universitario, que es con un enfoque digamos, académico, abierto a todos aquellos interesados en el conocimiento. Acá veo que siguen los comentarios. Bueno, era lo que dijo Eduardo, que estoy de acuerdo. Él no está de acuerdo con la idea de la monarquía para el sistema, la república. Por eso algunos lo ven a él como el padre del liberalismo moderno, digamos, uno de los padres de la política, junto con de los derechos del individuo, de la soberanía del pueblo y no de autoridades o grupos que se consideran, ¿no?, los legítimos líderes. Bueno, les agradezco a todos su presencia. Me da mucho gusto ver a mucha gente conocida y gente nueva que se ha acercado. Espero que podamos encontrarnos en otros marcos, así que los saludo a todos
y ojalá que nos acompañen en los distintos programas que tiene la Universidad Hebraica de México. Buenas noches a todos, Laila Tov, todo lo mejor y bueno, estamos en contacto. Tenemos nuevos webinars que pronto les avisaremos sobre distintas temáticas, creo que son de interés. Buenas noches.